Estamos con Eudy Girot, quien es director ejecutivo nacional de la Federación de Trabajadores Petroleros. Y esta situación laboral que tú planteas, Eudy, no ha sido conocida por el Ministerio del Trabajo. ¿Qué hace el Ministerio del Trabajo frente a esas violaciones a la contratación colectiva en PDVSA cometidas por el director de Asuntos Laborales, ¿no? de Relaciones Laborales, es el director, gerente corporativo de Relaciones Laborales. No solamente el Ministerio del Trabajo, es que inclusive hemos ido a Miraflores. Ese punto de la situación laboral está recogida en este documento. Se le entregó este documento inclusive al ministro de Energía y Petróleo, al equipo político de Asdrúbal Chávez. Este documento inclusive lo consignamos en la Fiscalía General de la República, donde nos reunimos con la fiscal Luis Ortega Díez. Nosotros hemos ido a todas las instancias. ¿Y la central qué hace? Por ejemplo, el presidente de la central, Will Rangel, es presidente de la central también. No, pero es que fíjate, es que Will Rangel fue el responsable de esta desmejora que se produjeron los trabajadores. Nosotros consideramos que esa instancia de poder donde se toman decisiones, que es la Junta Directiva de Petróleo de Venezuela, tiene que ser una instancia para el debate y para plantear soluciones y desarrollo para los trabajadores, no para producir este acuerdo. Will Rangel actúa un día como presidente de la federación, pero el otro día también actúa como director externo de Petróleo de Venezuela. Nosotros estamos solicitando a todas las instancias. ¿Ustedes son compañeros de partido? Sí, además, ¿Eres militante del PSUV? Sí, yo soy militante de la Revolución. Soy militante de la Revolución y lo asumimos con ¿Y ese asunto no lo discuten internamente ustedes? Bueno, dentro del partido no. Nosotros llevamos con mucho orgullo, Vladimir, que nuestra industria, que nosotros recuperamos en el año 2002 del sabotaje petrolero que se desarrolló aquí en el país por medio de las empresas transnacionales y la gente del petróleo para destruir la revolución y para producir un desequilibrio económico con consecuencias catastróficas, nosotros asumimos que esto no es una política de Petróleos Venezuela. La institución de Petróleos Venezuela, nosotros queremos dejar claro que es una industria comprometida con el desarrollo del país y donde se han desarrollado políticas, diseñado políticas que van en beneficio de los trabajadores, pero existen sectores gerenciales con prácticas muy particulares que vienen produciendo este acuerdo y nosotros hemos solicitado que este acuerdo quede sin efecto, se restituya el derecho infringido y PDVSA tome la decisión de honrar los pasivos laborales de los trabajadores. Estamos hablando de cuánto, por ejemplo, cuánto se le debe a un trabajador. Bueno, fíjate, a un trabajador que tenga, por ejemplo, Vladimir, entre comenzando a trabajar y tenga 3 años, se le debe aproximadamente 20.000 bolívares en ese lapso. Pero un trabajador que tenga entre 20 y 23 años le deben 100.000 bolívares. Y un trabajador que tenga más de 30 años le deben casi 200.000 bolívares. Entonces es una situación muy compleja que ellos inclusive lo asumen como cierta, que esto que está aquí fue un gran error que se produjo y nosotros lo que estamos manifestando es que esos errores deben ser asumidos con mucha humildad y con mucha responsabilidad y hablarle claro y de frente al país, porque la situación laboral, Vladimir, de los trabajadores en la industria petrolera es una situación salarial sumamente preocupante. ¿Y usted ha discutido esto con el gerente de Asuntos Laborales? No, es que se niega. Villarruel es el apellido de él, ¿no? José Gregorio Villarruel. Se niega a recibir a los trabajadores, inclusive a nosotros como director ejecutivo de la federación. Él dice que no se reúne con el resto de la federación, sino exclusivamente con Will Rangel. Entonces, fíjate, si fueron ellos los que produjeron ese acuerdo, ¿cómo van a ser ellos los que van a hacer las correcciones? Y nosotros hemos venido planteando en un documento que la situación laboral de Petróleo de Venezuela es sumamente preocupante. Por ejemplo, el 60% de los trabajadores de Petróleo de Venezuela son trabajadores que laboran de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. Y esos trabajadores, Vladimir, apenas devengan semanalmente 1.100 bolívares. Es una situación de calamidad laboral. Nosotros acabamos de venir del complejo refinador Paraguaná y allí los trabajadores tienen una fatiga laboral impresionante. Se están yendo los operadores de planta en un promedio de 15 operadores por mes, con una deficiencia casi de 200 operadores que tiene todo ese complejo para su funcionamiento y entonces eso obliga a la gerencia a vivir redoblando guardia con trabajadores que laboran 24 horas seguidas. Y los trabajadores tienen propuestas, no solamente en la parte laboral, sino en la parte operativa, en la parte de seguridad, para hacer mucho más eficiente la industria, para que sea una industria orgullo de todos los trabajadores, pero también orgullo del pueblo venezolano. Y esto debe saberlo el presidente de la República. ¿De ese documento que ustedes entregaron a Miraflores han tenido alguna respuesta? Bueno, fíjate que sí, ¿no? El día de ayer acabamos de recibir una llamada de nuestro compañero de trabajo en el terminal de embarque, José Antonio Anzoátegui, y se instaló allí
una comisión que fue enviada desde Miraflores para contactar estas denuncias, y lo que nos manifiestan los trabajadores estando ayer en Complejo Refinador Paraguaná es que están sumamente sorprendidos por el estado de deterioro que tiene ese terminal. Ese terminal debe ser la tacita de oro de este país y debe preocuparnos a todos, no solamente a nosotros como trabajadores, sino también a ti, Vladimir, a todo el pueblo venezolano, porque desde ahí es que surgen las divisas para entonces generar todo el proceso que viene planteando el presidente, el proceso de inversión. Oye, me gustaría también, Eudy, hablar un poquito del contrabando de gasolina. ¿Cómo está la lucha contra el contrabando de gasolina? ¿Qué medidas se han tomado, además los trabajadores, qué medidas han tomado también para ayudar en la Contraloría Social en ese sentido, de evitar que se esté fugando el combustible hacia Colombia? No solamente el combustible, sino los lubricantes. Los lubricantes también. Aquí yo tengo un documento, que es un documento oficial elaborado por los trabajadores del Complejo Refinador Paraguaná. El único complejo refinador que produce los lubricantes que necesita el parque automotor de Venezuela. Y esas plantas que producen los lubricantes, Vladimir, apenas están funcionando en un 35%. Por ejemplo, la refinería de Amuay, que es una refinería, esa planta, la planta de Petay, que bueno, tiene capacidad de procesamiento de cerca de 7.000 barriles diarios. Está procesando apenas 2.300 barriles. Fíjate, y el consumo del parque automotor venezolano está por el orden de las 24 toneladas. Y entre la refinería de Amuay y la refinería de Cardón, apenas estamos produciendo, Vladimir, 8 toneladas de lubricantes al mes. Y esa falta de producción nos ha generado que en el año 2013 el Estado venezolano tuvo que desembolsar cerca de 160 millones de dólares. En el año 2014, 130 millones de dólares, y en lo que va de año se ha hecho un desembolso por el orden de 60 millones de dólares. Fíjate, casi 400 millones de dólares por no hacer los correctivos o los mantenimientos correctivos y preventivos necesarios, porque esas plantas están produciendo así, porque una bomba de esa planta está dañada desde hace 5 meses, ¿qué te parece? Y no se hacen las inversiones correspondientes, y entonces obligan a los trabajadores a laborar de manera continua, y los trabajadores son humillados, hostigados, perseguidos. Hay una gran disposición de lucha de los trabajadores a enfrentar estas prácticas antiobreras de sectores particulares que tienen un plan inconfesable para abandonar la industria petrolera con fines inconfesables, y eso yo lo quiero denunciar públicamente, y ahí hay que tomar medidas. ¿Esos sectores? Lo tenemos identificado, ¿sabes? Y queremos hacérselo saber al presidente de la República, porque ningún trabajador de la industria va a permitir y va a tolerar de que estos cuadros gerenciales continúen con esta política que busca desmoralizar a los trabajadores para entonces no tengan ese compromiso de reactivar la industria petrolera y ponerla a producir en sus más altos niveles. Nosotros vamos a continuar con nuestro recorrido por el país, porque fíjate tú que a pesar de que nosotros tenemos la más alta reserva de crudo en la faja petrolífera del Orinoco, cerca de 300.000 millones de barriles, pero es que en el Zulia, Vladimir, nosotros tenemos 10.000 millones de barriles en el lago de Maracaibo, y las inversiones se han desviado hacia la faja y se ha descuidado el proceso de inversión de ese crudo liviano que necesita la planta del Complejo Refinador Paraguaná para entonces... Y que es el crudo que se mercadea mejor en el mundo, ¿no? Que es el que más se vende, ¿no? Claro, y el más liviano, uno de los más livianos, creo que alrededor de 38 API, y es el crudo que necesita la planta del Complejo Refinador Paraguaná. Entonces es un gran reto que tenemos. Los compañeros de trabajo que nos han atendido en la Empresa Nacional del Transporte, que es la empresa que se encarga de distribuir la gasolina y el diésel en todas las estaciones, una situación sumamente delicada con las gandolas, con la situación laboral de los trabajadores. Es decir, nosotros nos hemos propuesto entonces hacer este recorrido, conversar con los trabajadores, porque lo que sí entendemos es que los trabajadores están plenamente comprometidos con el normal funcionamiento de la industria petrolera, pero asimismo impedir que estas prácticas que se vienen desarrollando por algunos sectores dentro de la industria petrolera no sigan avanzando, porque sería un avance bien peligroso que pondría en peligro la producción de crudo y de los derivados que nuestro país necesita. Pero en el área laboral, los trabajadores también tenemos un fuerte reto de tener una convención colectiva que le dé respuesta a los trabajadores sobre sus necesidades, no solamente salariales, sino sus necesidades sociales, recreativas, de
mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Un trabajador hoy en la industria petrolera, cuando sale de vacación, bueno, la cantidad de dinero que le dan no le permite ni siquiera llevar a sus hijos a un sitio recreacional, porque hasta esa disposición reivindicativa se viola en producto de las instrucciones que da José Gregorio Villarruel. Y otro de los temas que tenemos es el tema de la tercerización. Hay mucho tercerizado en Petróleos Venezuela todavía, a pesar de que la industria ha tomado medidas con respecto a las instrucciones que dio el comandante Chávez. Todavía hay sectores, como es el sector de servicio de transporte de personal, que lleva a los trabajadores propios de la industria en el criogénico de Josi en todo el país, la empresa Tramposur en la refinería del Palito, bueno, que todavía tienen a trabajadores contratados que le pagan como peón de fábrica, y entonces las empresas contratistas se vienen lucrando del esfuerzo de los trabajadores. Bueno, te agradezco mucho, Eudy, que nos haya acompañado. Eudy, bueno, no, gracias por la directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Nosotros vamos a despedirnos y los dejamos en compañía de Julio César.